Listo, maestra Yuli. Buenos días. El Congreso del Estado de Sinaloa agradece la presencia de todos ustedes a la videoconferencia magistral Parlamento Abierto. Enseguida me permitiré presentar las personalidades que hoy nos acompañan. El ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Congreso del Estado de Sinaloa. El doctor Kenvir Puente Martínez, coordinador del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y conferencista invitado de esta mañana. A doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Sinaloa. En un primer momento, le solicitamos haga el uso de la voz el ingeniero José Antonio Ríos Rojo para que nos brinde unas palabras de bienvenida. Adelante, ingeniero. Si gusta encender su micrófono, por favor. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto saludarlos y agradecer que nos acompañen en la transmisión de esta videoconferencia, con el propósito de conocer el modelo de Parlamento abierto que nos va a dar a conocer el doctor Kenvir Puente Martínez. En mi calidad de secretario general, me congratula ver cristalizadas las acciones ciudadanas y su real intervención en las decisiones legislativas. El Parlamento abierto tiende una serie de acciones, mecanismos y prácticas que transforman la relación de los legisladores con la ciudadanía a la que representa, poniendo en el centro de las decisiones legislativas a los ciudadanos, orientando a satisfacer dudas y con ello buscar consolidar la labor parlamentaria y la comunicación eficaz para un mejor funcionamiento. Es oportuno señalar que en nuestro país los congresos locales se encuentran en una dinámica de apertura a este nuevo modelo donde se involucra de manera directa a los ciudadanos y se sostiene en 4 pilares importantes: transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y ética y probidad. Esta 63 legislatura se ha caracterizado por eso. En lo que tiene que ver con transparencia, hemos tomado varias medidas. Siempre cuando hay alguna iniciativa de ley, siempre la ponemos a consideración de los grupos que se involucran. Así ha sido con la de archivo, la de periodistas, por citar solo algunas de ellas. Pero siempre estamos en eso y queriendo que cada vez se involucre más la ciudadanía en las decisiones que esta 63 legislatura de este Congreso pues está tomando. En conclusión, quisiera extender mi saludo y agradecimiento a la doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, por la realización de este evento, al licenciado Daniel Ramírez León, director de Gestión y Vinculación Social, por la transmisión virtual en plataformas Zoom y Facebook Live, y la amplia cobertura al conocimiento, al diálogo, al intercambio de ideas por parte de los legisladores que conforman esta legislatura, especialmente a la diputada Graciela Domínguez Nava, quien es la presidenta de la Junta de Coordinación Política de este Congreso. A nombre del Congreso del Estado de Sinaloa, una vez más, agradecemos su presencia, deseándoles una enriquecedora mañana de reflexión y diálogo. Bienvenido, doctor, a este Congreso del Estado, pues bajo estas condiciones. Bienvenido, Kenvir Puente Martínez. Adelante. Muchas gracias, ingeniero. A continuación, cedemos el uso de la voz a la doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, para que dé lectura a la semblanza del conferencista invitado del día de hoy. Adelante, doctora. Muy buenos días. Con el permiso de ustedes,
Les expreso que mucho apreciamos la presencia a esta videoconferencia magistral que nos impartirá un experto sobre el tema de Parlamento abierto. Me refiero, por supuesto, al doctor Kenvir Puente Martínez, a quien agradecemos mucho su valiosa participación en este evento. Me voy a permitir con ustedes leer una breve semblanza de nuestro conferencista invitado. El doctor Kenvir es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México, maestro en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM, maestro en Estudios Legislativos por la Universidad de Hull de Inglaterra y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Es miembro además del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y Nivel B del Programa de Primas al Desempeño de Personal Académico de Tiempo Completo PRIDE de la UNAM. También es profesor titular definitivo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se desempeña de forma honoraria como presidente del Consejo Consultivo del Canal de Televisión del Congreso Mexicano y miembro del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, designado por unanimidad por el Senado de la República. También es director fundador de la revista académica Estudios en Derecho a la Información, editada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es autor o coordinador de 7 libros y de más de 40 capítulos y artículos arbitrados. Sus principales líneas de investigación son estudios legislativos, la rendición de cuentas y la metodología de la investigación social. Desde el año 2019 es coordinador del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Esta es una breve reseña curricular del doctor Kenvir. Gracias, doctora. Es momento de iniciar la videoconferencia magistral del doctor Kenvir Puente Martínez sobre Parlamento abierto. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días. Es para mí un honor estar en el Congreso del Estado de Sinaloa y le agradezco particularmente al ingeniero José Antonio Ríos Rojo que nos acompañe, que haya estado presente en la presentación de este evento, y por supuesto al Instituto de Investigaciones Parlamentarias, a la doctora Sonia Escalante, su titular, porque estas áreas de investigación parlamentaria son fundamentales para la eficacia y el buen desempeño de los congresos locales. Y creo que el instituto hace una extraordinaria labor, así que agradezco a la doctora Sonia Escalante que me ha dado la oportunidad de acompañarles esta mañana, por supuesto también a la maestra Yuli Ruiz. Sobre el tema de Parlamento abierto hay muy distintas formas de abordarlo y de aproximarse. Quizá una de las primeras cosas que debiéramos preguntarnos es ¿para qué el Parlamento abierto? Es decir, pues ¿para qué queremos Parlamento abierto si ya tenemos instituciones representativas, si ya tenemos elecciones, si ya hay quien nos representa y entonces puede tomar decisiones a nuestro nombre? ¿Por qué resulta necesario este instrumento de participación ciudadana? Y creo que aquí es importante plantear, digamos, el origen del problema. Es decir, ¿por qué surge esta necesidad de apertura parlamentaria y cuáles son los alcances del mismo? Primero, quisiera regresar al punto de partida de la crisis de representación parlamentaria, que no es nueva, estas crisis de representación política, de desencanto ciudadano con las instituciones políticas, tiene larga data. Podemos remontarnos
hasta un siglo atrás, si quisiéramos. A mí me gusta recordar que Lord Bryce hace exactamente un siglo, en 1920, cuando escribió su libro de Democracias Modernas, el capítulo que le dedicó al poder legislativo o a las legislaturas comparadas, lo intituló El declive de las legislaturas. Es decir, lo que él planteaba era que las legislaturas estaban en una crisis, en declive. ¿Por qué? Pues porque cada vez era más importante el papel que tenían los gobernantes, es decir, los ejecutivos, mientras que por el otro lado decía que también cada vez eran menos relevantes y cada vez tenían menos respaldo ciudadano estas instituciones políticas. Y que la tendencia pues era cada vez a su mayor marginalidad, es decir, a que fueran menos relevantes y que pues, no fueran importantes para la discusión de las decisiones políticas. No solo se equivocó Lord Bryce, sino que parecía que este tema de la crisis de legitimidad de las legislaturas ha sido cíclico a lo largo de la historia moderna en el mundo. Quisiera recordar, voy a compartir pantalla, si me permiten, voy a presentar algunos datos y me voy a apoyar con una presentación. Les voy a rogar que me confirmen si sí lo ven correctamente. Ahí, creo que ya se está viendo correctamente, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. Gracias. Bueno, entonces, uno de los temas que se plantea la crisis parlamentaria y sobre la cual voy a elaborar el argumento es que hay una crisis de legitimidad de las instituciones representativas. John Hiving observa, John Hiving es un estudioso de las instituciones representativas, principalmente en los Estados Unidos, de congresos locales y Congreso Federal, y una de las cosas que encuentra él en diversos estudios de opinión pública que realiza es que una de las principales razones por las cuales los ciudadanos no se sienten representados en el Congreso no es tanto porque los legisladores votaron o voten a favor o en contra en algún asunto controversial, sino porque creen o por la creencia de que las y los legisladores viven en un mundo diferente al del ciudadano y por tanto no pueden comprender las necesidades y preocupaciones de la gente ordinaria. Y este alejamiento, digamos, de las instituciones representativas nos lleva a un estado en el que cada vez hay menos cercanía entre las instituciones representativas y los representantes con la ciudadanía. Esto resulta un problema, es un problema serio, porque afecta, digamos, el desempeño de las instituciones y sobre todo las decisiones que se toman al interior. Cuando se emiten, si no cuentan con el respaldo ciudadano suficiente, pues entonces obviamente puede haber un problema ahí de gobernanza. Siguiendo con esta idea, uno de los problemas o de los temas que surgen más importantes en la discusión sobre qué hacer, es decir, pensando en que si ya tenemos este problema de legitimidad, de crisis de legitimidad parlamentaria, ¿qué sucede? Bueno, pues esto se ha discutido ampliamente. En los años 90, los parlamentos del mundo plantearon que debieran tomarse medidas muy importantes. Principalmente, ¿para qué? Pues para que esta crisis de legitimidad de las instituciones representativas no llevara a la cancelación de la representación parlamentaria, sino por el contrario, que llevara a su fortalecimiento. Y ahí es en donde nos encontramos en una disyuntiva. Por un lado, ¿qué hacer? Reforzar las instituciones representativas sin el respaldo ciudadano o, por el contrario, involucrar a la ciudadanía para que tome sentido de la relevancia que tienen las instituciones representativas, no para su sustitución, no para desecharles, sino por el contrario, para fortalecerles con el involucramiento de los ciudadanos. Y ahí es en donde entra la idea de parlamento abierto. Regreso a la idea de la representación política.
en la idea de la representación política, lo que se observó durante muchos años y gran parte del siglo pasado, del siglo XX, fue que las y los legisladores veían como su tarea prioritaria una vez que eran electos, pues dedicarse a la actividad legislativa, es decir, dedicarse a las actividades de legislar, a participar en las comisiones, trabajar en los órganos de gobierno internos de la Cámara, es decir, dedicarse con gran esfuerzo a las tareas que están formalmente reconocidas para la institución parlamentaria. Lo mismo sucedía en estos años con la actividad de publicidad de las decisiones o de las actividades que tomaban los legisladores. Es decir, no es que no tuvieran cercanía con los ciudadanos, simplemente que los ciudadanos eran vistos como receptores de información. Es decir, el legislador o el representante lo que hacía era desempeñarse profesionalmente en el Congreso y entonces después el legislador, cuando regresaba al distrito, informaba lo que había hecho. Esto fue, digamos, una dinámica muy cotidiana, bueno, y sigue siéndolo en muchos congresos en la actualidad. Pero esto empezó a cambiar cuando los ciudadanos empezaron, por un lado, a exigirles más a los representantes, es decir, a que transmitieran su voz, sus preocupaciones, sus demandas ante el resto de los legisladores, pero también en la medida en que empezaron a tomar decisiones cada vez más controversiales, cada vez que polarizaban más a la sociedad. Y entonces esto ha llevado a que haya, por un lado, todavía legislaturas o congresos o parlamentos cuyos legisladores ejercen un estilo de representación que yo le llamaría 1.0, muy dedicado a la actividad legislativa, pero un tanto alejado de lo que sucede en el terreno de la representación, que es los distritos o las constituencies, y una representación 2.0 que está más relacionada con un énfasis no tanto en la actividad legislativa, sino en la función de representación, donde la principal preocupación de los legisladores está en representar a la sociedad, en representar a la gente. En esta representación 2.0 hay un equilibrio mucho mayor entre las actividades de la Cámara a la que pertenece y el contacto ciudadano. Y por tal motivo, de hecho, en las legislaturas modernas ya no se sesiona tantos días a la semana, sino que por lo regular se trata de equilibrar para que sesionen 2 días aproximadamente de la semana, para que el resto del tiempo lo dediquen a estar en sus respectivos distritos o comunidades a las que representan. En este tipo de representación, los ciudadanos ya no son ciudadanos de ocasión. Es decir, en la representación 1.0, los ciudadanos todavía ejercías tu ciudadanía en la medida en que ibas a votar. Y entonces cada vez que había elecciones, te ponías tu cachucha de ciudadano, ejercías tu derecho a votar y ahí era donde castigabas o premiabas al partido político por el que habías votado, etcétera. Pero realmente ese era como el momento estelar de los ciudadanos. El resto del tiempo era como ser espectadores de un juego en el que nosotros no participábamos. En la representación 2.0 esto se acaba. En la representación 2.0, que tiene que ver mucho con el surgimiento de las nuevas tecnologías, nosotros podemos estar opinando e incluso interactuando con nuestros representantes prácticamente de forma permanente. Entonces, en la representación 2.0, los ciudadanos ya no son simplemente espectadores, sino que son el centro de los procesos de toma de decisión. La diferencia en cuanto al mecanismo de rendición de cuentas es fundamental, porque mientras que en la representación 1.0, los legisladores básicamente informan y publicitan lo que hacen, en la representación 2.0 se hacen responsables. ¿Y qué es hacerse responsable? Pues es informar, explicar y justificar sus decisiones. ¿Ante quiénes? Pues ante el electorado, ante la ciudadanía, ante la sociedad y ante cualquier persona que les reclama por
sus acciones en cualquiera de sus ámbitos. Un parlamento democrático moderno tendría que tener al menos estas 6 características. Y esto lo retomo de David Beetham, un teórico de la democracia británico, que ha escrito profusamente sobre estas crisis de la representación y sobre las instituciones democráticas modernas. Cuando decimos que tiene que ser representativo, pues es como el piso básico, ¿no? Es decir, pues si una legislatura no es representativa de la diversidad social de una comunidad que supone representar, pues entonces obviamente va a estar cojeando permanentemente, no va a ser una institución que se consolide en el tiempo. ¿Cómo puede ser una institución representativa? Pues obviamente con elecciones libres, justas, competidas, en la que las minorías tengan la posibilidad de acceder a espacios de representación, en el que las minorías también participen en los procesos de toma de decisión y en el que la voluntad de los ciudadanos pues se refleje en la integración de la propia legislatura misma, en donde las representaciones no la representación y la sobrerepresentación no lleve a su mínima expresión a las minorías, sino que las minorías estén representadas en su justa dimensión. Que sea un parlamento transparente. Y cuando hablamos de transparencia, muchas veces nos vamos con esta idea nos equivocamos al pensar que ser transparente implica, por ejemplo, que las actividades sean transmitidas a través de un canal de televisión o del portal de internet o lo que sea, lo cual es muy bueno. No digo que sea malo, de hecho es positivo, es una buena práctica, pero eso no necesariamente es transparencia en su totalidad. Transparencia nos referimos a la transparencia plena, es decir, que haya información oportuna de los temas que están en proceso y que haya deliberaciones abiertas de todos esos procesos, que haya sistemas de información legislativa, administrativa, perdón, y no solamente que haya el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia que tienen todos los sujetos obligados. Por ejemplo, no sé, para referirme al Congreso del Estado de Sinaloa, pues obviamente el Congreso del Estado de Sinaloa pues es un sujeto obligado y seguramente, por ejemplo, el ingeniero José Antonio Ríos, pues se encarga de estar dando atención a todos los requerimientos de información y a que las solicitudes de información se atiendan por las distintas áreas, etcétera, pues es parte de las responsabilidades. Y cumplirlas, pues es parte de una obligación legal, pero es insuficiente cuando hablamos de transparencia plena, porque a veces hay cosas que no están en la obligación legal, pero que son necesarias. Por ejemplo, que se transmitan las sesiones de comisiones y que las sesiones de comisiones no solo sean transmitidas, sino que los asuntos que ahí se discuten tengan un archivo, un expediente legislativo en el cual la sociedad pueda acceder, es decir, que pueda conocer los proyectos de dictamen, que pueda conocer los asuntos que se están discutiendo, que pueda conocer todos los documentos que le han hecho llegar a la legislatura en esa materia, etcétera, etcétera. Es decir, es dar un paso más y no solamente el cumplimiento de las obligaciones legales, lo cual yo insistiría, es positivo que se cumpla con las obligaciones. Es muy bueno que haya altos niveles de cumplimiento como los tiene el Congreso del Estado de Sinaloa. Y ahora lo que hay que pensar es cómo ir más allá de lo que es obligación legal. Cuando dice Beetham que una legislatura, un parlamento tiene que ser eficaz, se refiere a que una legislatura tiene que tener esa capacidad para dar respuesta de forma inmediata a los problemas que pretende resolver. Muchas veces las legislaturas tienen un problema que en ocasiones impide que las decisiones sean eficaces. Por ejemplo, supongamos que hay un conflicto territorial entre 2 municipios y hay 2 comunidades que se están disputando las fronteras que delimitan a uno y otro municipio.
porque ahí hay ejidos o porque hay cualquier razón. Entonces, hay dos comunidades que se están disputando. Pues obviamente hay un problema ahí de tensión social en el cual la legislatura debe de intervenir de inmediato. Y para ello lo tiene que hacer con eficacia, con prontitud, con apertura en la deliberación, pero sobre todo no retardar la decisión, porque si se tarda, eso puede derivar en un conflicto social que derive incluso en violencia entre las comunidades. Entonces, cuando dice Vitam que debe ser eficaz, pues no solamente tiene que ver con la capacidad para escuchar las distintas posturas respecto del asunto que van a resolver, sino que el asunto se resuelva eficazmente. Imagínense que la decisión se tomara un año después de que le es presentado, pues no, pues ya ocurrió un problema ahí seguramente de violencia y de ingobernabilidad en la zona del conflicto. Una legislatura, un parlamento moderno también debe de ser profesional. Y aquí por eso vale la pena, y yo recordaba el papel que tienen áreas como la Secretaría General del Congreso del Estado, el Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado, el staff de asesoría, de apoyo técnico a las comisiones, al pleno, etcétera, porque no basta con que el legislador o legisladora se especialice en una área temática relacionada con las comisiones a las que pertenece, sino que esas comisiones a las que pertenece tengan también apoyo profesional y no que legislen, digamos, con información únicamente externa. Entonces, el profesionalismo se observa no solo en cuanto a la dedicación que le otorgan los legisladores a la actividad parlamentaria, sino también a la estructura de apoyo con que cuentan. A veces hay grupos parlamentarios que también en su interior tienen profesionales especializados, además de los propios que incluyen al Congreso del Estado, etcétera, sino que los propios grupos forman profesionales y está bien, tienen que tener asesores que les ayuden a argumentar a favor de su causa, pero estos son distintos a los que forman parte de la institución parlamentaria. La institución parlamentaria, por eso, deseablemente tendría que tener servicios profesionales de carrera en donde, sin importar que haya un cambio en la correlación de fuerzas entre uno y otro partido, lo cual es natural a la competencia política, estos cambios no le cuesten a la institucionalidad o no le cuesten a la profesionalización de la actividad legislativa. ¿Para qué? Pues obviamente para que haya continuidad institucional y haya permanencia en los trabajos del propio Congreso. Y aquí vamos con las dos que nos interesan y que tienen mucha mayor vinculación con el tema de Parlamento abierto. Con la característica de la accesibilidad. Que sea un parlamento de puertas abiertas. Cuando digo accesibilidad o de puertas abiertas, me refiero a que cualquier ciudadano o ciudadana tenga la certeza de que si quiere decir algo, la disposición institucional está dada para ser escuchado. Y esto es muy importante porque muchas veces pensamos en la apertura parlamentaria cuando decimos, no, pues es que hemos invitado especialistas para que opinen sobre tal tema o hemos invitado a grupos de la sociedad para que opinen sobre tal tema. Qué bueno, eso es positivo, eso habla de un mecanismo de apertura, pero lo que tiene que haber es el derecho de cualquier persona para que si tiene algo que decir, haya mecanismos institucionales para que lo que diga sea recibido, sea escuchado y que tenga una respuesta por parte de la institución. Entonces, esto permite una mayor accesibilidad y por tanto una mayor legitimidad a las decisiones que ahí se toman. Y que estas decisiones que se toman pues sean asumidas con responsabilidad, es decir, que las y los legisladores tengan a su vez mecanismos de rendición de cuentas, es decir, que haya mecanismos de sanción y de supervisión y sobre todo de prevención, por ejemplo, en materia de conflictos de interés, de ética parlamentaria. ¿Para qué? Pues porque muchas veces los propios legisladores se encuentran en un dilema de conflicto de interés y que no saben necesariamente cómo resolverlo. Supongamos un caso, que hubiese un líder de agricultores como diputado
Y entonces que el líder de los agricultores del estado, pues obviamente él representa una comunidad importante, él tiene o ella tiene intereses y representa los intereses de la comunidad de agricultores. Y se está discutiendo o se está debatiendo un tema sobre apoyos a productores agrícolas. Pues entonces, ahí pareciera que hay un conflicto de interés. No se trata de cancelarle a este legislador la posibilidad de participar o de que sus opiniones sean escuchadas. Por el contrario, importa que se escuche, pero que se reconozca que representa intereses específicos y que entonces haya un desglose de intereses a los cuales representa. ¿Para qué? Para que cuando se vote, supongamos que es un apoyo fiscal el que se va a otorgar, para que cuando se vote, él no vote sobre eso porque podría potencialmente tener un beneficio particular. Entonces, que estos mecanismos sean resueltos fácilmente y que no se encuentren en ese dilema las y los legisladores, sino que haya un comité de ética que pueda sancionar o, en este caso, prevenir cualquier posible conflicto de interés, lo cual, por cierto, es algo muy común, se da de forma muy común en todas las democracias contemporáneas y lo que se requiere es darle una salida institucional. Bueno, una vez que pensamos en esto de la, digamos, de las, perdón, ahí estoy. De las características que debiera tener una institución democrática moderna, pues me voy a centrar un poco más en el tema de parlamento abierto. Por lo regular, las y los legisladores lo que hacen es interactuar con sus círculos más inmediatos. Es decir, primero está su círculo personal. Esto lo tomo de un autor que se llama Richard Fino, que escribió un libro hace muchos años que se llama Home Style o el estilo de hacer política en casa. Y entonces él dice que por lo regular los legisladores tienen su círculo personal, su círculo primario y su círculo de los votantes necesarios, que son como su target. Pero también está el círculo geográfico, el más grande, que es todo el electorado, la constituencia a la que pertenecen. Entonces, es responsabilidad de los legisladores ir más allá de tu círculo más cercano. Tienes que superar esas barreras que a veces tú mismo te impones, porque a veces los legisladores dicen, no, pues es que ya invitamos a que opine sobre el tema fulanito, perenganito o esta organización. Pues sí, pero a lo mejor son las organizaciones y las personas a las que siempre escuchan, que forman parte de sus círculos. Y lo que tendríamos que hacer es abrir esos círculos para que cualquier persona de cualquiera de los círculos pueda tener la posibilidad de ser escuchado. Y no nada más que accedan a los foros o consultas aquellos que son invitados. La diferencia entre un parlamento abierto y un parlamento cerrado es que el parlamento abierto, las puertas se abren desde fuera, mientras que en el parlamento cerrado las puertas se abren desde dentro. ¿Cuál es la diferencia aquí? Pues que en el parlamento que las puertas se abren desde dentro, necesitas un contacto adentro. Y entonces necesitas que alguien te invite, que alguien te llame, o que llegues a la puerta y digas, oiga, y que te digan, ¿a qué viene? Pues y necesitas dar razón de, pues que vengan por usted o porque, déjeme comprobar si tiene cita, etcétera. No, que sea simplemente espacios abiertos en los que la ciudadanía puede interactuar y claro, bajo ciertas condiciones de seguridad. No se dice que no haya seguridad, tiene que haber mecanismos como en cualquier otra oficina pública, pero en la que los ciudadanos no encuentren obstáculos o barreras para poder ser escuchados. Con esto llego al concepto. ¿Qué es el Parlamento abierto? Pues es un mecanismo de interacción entre la sociedad y representantes en la que la Asamblea Representativa se caracteriza por la apertura de sus procedimientos internos a la participación de la sociedad, la transparencia y justificación de sus decisiones, la disposición al escrutinio y fiscalización de las actividades relacionadas con todas sus responsabilidades, ojo, con todas sus responsabilidades, no nada más con la tarea legislativa, con la función de control, con la función presupuestaria, con la función jurisdiccional, es decir, con todas las funciones que desempeña. Al uso innovador de plataformas digitales para la interacción ciudadana en cada una de sus funciones,
así como la adopción de estándares de ética y responsabilidad parlamentarias. Todo ello, ¿con qué propósito? Pues con el propósito de que el Parlamento desempeñe sus funciones de forma colaborativa con los actores de la sociedad. Es decir, no solo para que se fortalezca, para que sea más popular, para que ganen más votos. No, no, no. Lo que se busca es que las decisiones que ahí se tomen, las funciones que ahí se desempeñen, sean el resultado de un trabajo colectivo y que no sean solamente decisiones jerárquicas impuestas verticalmente. Los 4 pilares o dimensiones del Parlamento abierto, entonces, son la transparencia en la actividad parlamentaria, insistiría yo en que no solo sobre una de sus funciones, sino sobre todas sus funciones, sobre toda la actividad parlamentaria. La participación ciudadana, la innovación en el uso de tecnologías y la integridad y la responsabilidad parlamentarias. Quizás se preguntarían, bueno, pero es que en este Congreso hay mucha transparencia, lo que nos falta nada más es la participación ciudadana. Ah, bueno, pues nada más. Es decir, pues sí, justamente, por eso es que el modelo de Parlamento abierto se sostiene en 4 pilares. Imagínense una construcción en la que solo está sostenida con un pilar. Es insuficiente, no se consolida. Lo mismo con el ejercicio y las prácticas de Parlamento abierto. Lo que se busca es que estos pilares, los 4, tengan la misma fortaleza. En los estudios que nosotros hemos hecho en la UNAM sobre Parlamento abierto a nivel nacional e internacional, lo que encontramos es que los parlamentos contemporáneos y las legislaturas, incluidas las legislaturas locales de México, han avanzado muchísimo en materia de transparencia. Han avanzado regularmente en el uso de en la consolidación de la participación ciudadana, pero todavía hay un remanente y hay un gran pendiente que es la innovación en el uso de tecnologías para incorporar a la sociedad en la actividad parlamentaria y en la adopción de altos estándares de integridad, ética y responsabilidad parlamentaria. Esos todavía son pilares que están en proceso de construcción y en los que todavía hay mucho que avanzar y hay muy buenas prácticas en otros lugares que pudieran ayudarnos a ver cómo lo resolvieron esos países en este caso, en esta materia. Yo digo que hay experiencias internacionales exitosas como las comparecencias interactivas, la agenda legislativa y peticiones ciudadanas, el procedimiento legislativo abierto, las apps informativas e interactivas, las plataformas de comunicación e interacción. Es decir, hay muchas experiencias y sobre cada una de ellas pues podríamos abundar. Yo quisiera referirme solo a algunos ejemplos antes de terminar. Me quedan todavía unos minutitos. Antes de terminar, quisiera referirme a algunos ejemplos, un poco para que veamos cómo operan en otras condiciones estas experiencias. Por ejemplo, me referiré a el tema de las peticiones ciudadanas. Muchas veces se ha creído que la agenda legislativa es la agenda de los partidos políticos y que entonces lo que se discute en un congreso o en un parlamento es exclusivamente lo que presentan los partidos, por ejemplo, al inicio del periodo de sesiones y dicen, ahora se va a presentar la agenda legislativa. Y entonces cada partido presenta sus asuntos. Y en ocasiones uno dice, oigan, pero hay asuntos que a mí me interesan y que no están ahí en la agenda legislativa, no están en estos grandes temas que presentan los partidos. ¿Cómo podría yo hacer para que un asunto que a mí me preocupa sea incorporado a los debates de la legislatura? Esto se lo plantearon hace ya muchos años en el Reino Unido y el Parlamento británico lo que adoptó fue el mecanismo de peticiones ciudadanas. Hoy en día ese mecanismo de peticiones ciudadanas se hace ya vía electrónica. Hay un portal de peticiones ciudadanas en el Parlamento británico y hay un comité de peticiones del Parlamento británico, que es el que inicialmente revisa todas las peticiones. ¿Qué es esto? Pues simplemente tú haces una petición, cualquiera que sea, que tenga que ver con las funciones del Congreso, es decir, no puedes pedir, por ejemplo, que nos suban el sueldo a todos. Bueno, eso no está dentro de las funciones del Parlamento o algunas cosas que no tengan que ver con sus funciones. Pero si pides algo que tiene que ver con sus funciones, directa o indirectamente, tú lo haces a través de un portal. Aquí lo que ustedes están viendo es un
un pantallazo, digamos, del portal, en donde solo necesitas registrarlo en ese recuadrito y necesitas que 5 personas te respalden para que ese asunto se suba al portal de Internet. Si tu petición llega a 10,000 firmas de apoyo, esta petición va a requerir una respuesta oficial por parte del gobierno. Pero si tu petición llega a 100,000 firmas de apoyo y 100,000 firmas de apoyo electrónicas, entonces ese asunto se tiene que debatir en el Pleno del Parlamento y los partidos políticos están obligados a presentar una posición respecto de ese asunto. Ojo, no es una iniciativa ciudadana, no es una propuesta de ley, es un asunto en el que las y los ciudadanos dicen, oigan, ¿por qué no se discute este asunto? Por ejemplo, les platico brevemente un caso que vivió el Parlamento británico. Una joven dijo, oigan, a mí me molesta y siempre llego a mi casa con los pies destrozados y lo que sea, por los códigos de vestimenta que exigen los grandes corporativos de Londres para poder trabajar en sus oficinas. Y la verdad es que pues yo no atiendo gente, yo no atiendo a clientes, etcétera, y yo no veo por qué tengamos que estar obligados a cumplir con este código de vestimenta de usar tacones, falda, etcétera. Y pues esto pareciera como un asunto irrelevante para los grandes temas del Parlamento, ¿no? Y sin embargo, esta petición, cuando la puso esta joven trabajadora de un corporativo financiero de Londres, empezó a tener muchos apoyos. Y dice, sí es cierto, tienen razón. ¿Por qué? Pues se camina mucho en Londres, no es necesario que tengan que usar tacones, etcétera. Las mujeres tienen que llevar 2 pares de zapatos. Es decir, es algo de la vida cotidiana que le interesa a una persona y que de repente empezó a hablar y se empezó a discutir y tuvo una repercusión importante porque entonces se hablaba de cómo había un enfoque de género, de discriminación en materia de género con estos códigos de vestimenta. ¿Por qué? Pues porque les obligaba a las mujeres a usar cierto tipo de calzado y cierto tipo de vestido. Esta petición llegó al Parlamento, superó las 100,000 firmas y se tuvo que debatir en el Pleno. En el Pleno, entonces, los partidos se dieron cuenta de que había que hacer cambios a la legislación. Ellos estaban de acuerdo en que no debiera de haber discriminación por la vestimenta de quienes trabajaban en donde trabajaran. Y así terminó legislándose. Es decir, no era una propuesta de ley, simplemente fue un asunto en el que una persona dijo, oigan, ¿podrían ponerle atención a este tema? Porque parece que no es relevante, pero para mí en mi vida cotidiana sí lo es. Y entonces fue un asunto que modificó la agenda legislativa, que incorporó un asunto a partir de una petición ciudadana y en el que se demostró que la agenda legislativa no es exclusiva de los políticos, ni es exclusiva de los partidos, que la agenda legislativa también puede ser construida con la participación de la sociedad y a partir de las necesidades más inmediatas de la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Parlamento? Simplemente construir un dispositivo institucional a través de una plataforma electrónica. ¿Para qué? Para que los asuntos que le preocupan a la gente sean escuchados en el Parlamento y eventualmente sean atendidos. Bueno, ese es solo un ejemplo que, digamos, se ha replicado en otros países. La India, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, varios países tienen ahora mecanismos de peticiones electrónicas. En el caso de la Cámara de los Comunes de Canadá, todas las peticiones que se reciben son analizadas por los legisladores y ahí se requiere nada más del aval de un legislador para que la petición sea presentada en el Parlamento. Pero se puede revisar cuántas firmas tiene por cada provincia, se puede revisar por cada comunidad. Y la plataforma del Parlamento de Canadá permite identificar al legislador que avala la petición ciudadana y puede convertirse en iniciativa cuando tiene ese aval. Cada petición está abierta en la plataforma durante 4 meses y si no alcanza el número de apoyos, se desecha, pero si alcanza el número de, bueno, y aunque la plataforma la cierra la petición, mantiene el archivo electrónico y las bases de datos para su consulta permanente. Pero si alcanza el número de firmas, el asunto es debatido y en su caso aprobado en el Pleno.
O por ejemplo, eso en cuanto a la agenda legislativa, pero por ejemplo en las audiencias interactivas es una experiencia de la Cámara de Diputados de Brasil, en donde se realizan las audiencias, por ejemplo, cuando se cita a comparecer a algún funcionario o cuando se pone a alguna, está el proceso de decidir la designación de alguna autoridad, por ejemplo, algún magistrado, algún comisionado de información, alguna autoridad electoral, etcétera. Se cita al compareciente y en este caso la audiencia se transmite a través de un portal que se llama Audiencias Interactivas, que se replica en la sala de sesiones en donde se esté celebrando la comparecencia y hay dos columnas a su izquierda y a su derecha. Al centro está la comparecencia tal cual, pero del lado izquierdo hay una serie de preguntas que tú puedes subir. Entonces tú, como ciudadano que te conectas a la comparecencia, subes una pregunta y dices, oiga, yo quiero preguntar por qué que está propuesto para, no sé, magistrado electoral, cuando fue consejero electoral, aprobó esta resolución, ¿por qué no la justifica? Porque parece que va en contra de lo que está diciendo. Y entonces ahí el público puede ir votando por esas preguntas. Y las preguntas que tienen más votos son las que aparecen hasta arriba. Y van a seguir apareciendo hasta que algún legislador la haga, o si no la hace, seguirá permaneciendo como la pregunta más importante del portal. Y del otro lado hay un chat en donde la gente está participando. Claro, aquí no se valen bots. Tienes que registrarte con tus datos oficiales y tienes que demostrar tu identidad para poder registrarte en el portal. No hay anónimos, ahí cualquier persona puede participar siempre y cuando se identifica. Entonces, estos son simplemente mecanismos, o por ejemplo, uno más, termino con este. El Wikilegis también se utiliza en el Parlamento, en el Congreso brasileño, en la Cámara de Diputados. Es muy parecido a Wikipedia, todos estamos muy familiarizados, por ejemplo, con Wikipedia, que es un modelo de crowdsourcing, es decir, las personas pueden participar y editar los textos que están a discusión y uno puede manifestar estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que ahí se presenta. Entonces, simplemente un proyecto en el que, por ejemplo, aquí hay una ley que está a discusión, por ejemplo, esta ya pasó, pero digamos es el patrocinio de bancos públicos a clubes de fútbol, para quitarlo o permitirlo, y si se permite, para regularlo. Y entonces ahí lo que se pone a discusión es el contenido de la ley y sus términos. Y cualquiera puede editar la propuesta. Ahora, ¿el Congreso está obligado a votarlo en los términos en que la gente lo está proponiendo? No, simplemente lo que está haciendo es opinando sobre el proyecto de ley y haciendo propuestas concretas. Como ven, no se trata nada más de criticar. Si dice, ok, por ejemplo, esta persona aquí, Rafael Braga o Leo Pessoa, no se trata nada más de criticar, se trata, ok, ¿no estás de acuerdo? ¿Qué propones? Ah, pues lo que él dice, Rafael Braga dice, no, yo lo que sugiero es que se prohíba que se financien con dinero público a los clubes de fútbol. Y Leo Pessoa dice, no, yo sí estoy de acuerdo, pero que se regule y que tenga estas características. Y esto lo que hace es enriquecer el proceso legislativo. Ahora, no está abierto permanentemente porque también se tiene que legislar y hay tiempos para procesar la legislación. Está abierto 2 semanas, 1 semana, etcétera, dependiendo del tiempo que se esté dando la comisión para escuchar las opiniones del público. Y estos simplemente son mecanismos, ojo, vean, con transparencia, se legisla con transparencia, se promueve la participación ciudadana. Tercero, se hace uso de forma innovadora de tecnologías digitales para incorporarlo a las actividades ordinarias del Congreso. Y cuarto, al hacerlo transparente también hay mecanismos de responsabilidad porque los legisladores tienen que referirse a las propuestas que recibieron. Y entonces en el dictamen se dice, si bien se recibieron estas propuestas, no se adoptaron por tales y tales razones. Es decir, porque el proceso ya se hizo público. ¿De acuerdo? Entonces, esto beneficia obviamente a las decisiones. Concluyo con esto. El Parlamento abierto es uno donde las puertas se abren desde fuera. Es el tránsito a una nueva forma de hacer política parlamentaria en la que los ciudadanos tienen un lugar privilegiado y son el centro de las decisiones. El Parlamento abierto no se agota en la transparencia
ni en la construcción de plataformas. Es un modelo en el que deben interactuar las 4 dimensiones simultáneamente: transparencia, participación ciudadana, innovación en el uso de tecnologías para el trabajo colaborativo e integridad y responsabilidad parlamentaria constituyen los elementos básicos del Parlamento abierto. Esa es la agenda que está en construcción. No podemos decir hoy en día que ya hay Parlamento abierto en México y que ya está ganada la batalla. No, hay esfuerzos importantes y hay que reconocerlo. Algunos congresos han avanzado en esta materia, pero lo que debiéramos hacer es ahora ser creativos, ser innovadores, innovadoras y pensar cómo podemos hacer en nuestra actividad profesional un ejercicio de apertura para involucrar a la ciudadanía, hacer uso de estas nuevas tecnologías y hacerlo de forma remota. Hoy en día, con la pandemia, esto nos da un muy buen pretexto para reinventarnos y para construir esta posibilidad de apertura ciudadana y de dotarle de mayor legitimidad a las decisiones de los congresos. Pues yo con esto concluiría y estaría abierto, por supuesto, a sus preguntas o comentarios. Muchísimas gracias, doctor, por tan interesante tema. Saludamos la presencia en Facebook Live del licenciado José Alfredo Beltrán, presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, la licenciada Soledad Strain Fraire del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, el licenciado Ordóñez Mondragón, coordinador de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado, y a todos los que nos han acompañado en este interesante tema. Para dar continuidad, solicitamos a la doctora Sonia Escalante López modere la sesión de preguntas y respuestas del público hacia nuestra conferencista invitada. Adelante, doctora. Si gusta encender su micrófono, por favor. Sí, muchas gracias, maestra Julie. Tenemos muchas felicitaciones para usted, doctor. Me voy a permitir leer algunos comentarios y algunas preguntas que hacen las personas que han tenido la oportunidad de escuchar su excelente disertación de este tema tan interesante de Parlamento abierto. Gracias. María Amparo Plata López comenta: es importantísimo que cada vez sean más tratados y expuestos estos temas para que lleguen cada vez más a personas y las que puedan comentar al respecto o tener los conocimientos suficientes, porque tiene que involucrarse cada vez más a la ciudadanía. Gracias y saludo al ponente y al Congreso del Estado. Enrique Solano, saludo a todos al expositor de parte de Hugo Enrique Solano Ruelas, del órgano interno de control municipal del ayuntamiento de, se me movió aquí, a ver, de Guasave. También otra persona del órgano interno de control, José Manuel Cervantes. Selena Mariscal señala: muy interesante tema, gracias por compartirlos. Gracias por compartirlo con las demás instituciones y población. Felicidades. Arturo Ordóñez señala una pregunta: ¿las bases para la participación ciudadana en el modelo de Parlamento abierto deben partir de la voluntad política o considera usted que deben legislarse para que sean orden de ley? De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios. Y lo que diría es que, a ver, son ambas cosas, pero en distintos momentos. Es decir, sí se requiere de la voluntad política, pero no de manera caprichosa. Es decir, no es que dependa de quién preside un órgano de gobierno o de quién tiene mayoría que se dé la posibilidad de una apertura parlamentaria. Creo que sí tiene que estar normado, tiene que estar regulado, tiene que haber reglas claras para la participación, porque también a veces se confunde y se cree que porque participa la sociedad entonces es obligatorio y que entonces lo que dicen los grupos de la sociedad es lo que se tiene que legislar, y no, lo que dicen los grupos de la sociedad es simplemente eso, lo que dicen los grupos de la sociedad, los que están organizados, los que decidieron movilizarse o los que decidieron emitir una opinión. Pero la responsabilidad está
en los legisladores y legisladoras. Ellos son los que deben de asumir la responsabilidad de sus decisiones. Lo que están obligados a hacer es a rendir cuentas por esa decisión, a informar y a justificar sus decisiones. Que si eligen a una autoridad que fue muy cuestionada en el proceso de toma de decisión, pues tendrán que asumir la responsabilidad por tomar esa decisión. Tendrán que justificarla y decir por qué eligieron ese perfil y no otro. Si aprobaron una legislación que resultó controversial, en el que los especialistas decían que se debería legislar A y ellos legislaron B, pues entonces tendrán que justificar por qué legislaron B y tendrán que presentar sus razones. Entonces, pero tiene que estar normado, tiene que estar regulado. ¿Para qué? Por ejemplo, las audiencias públicas durarán una semana. Pues en ese tiempo tendrán que desahogarse. ¿Y cómo se hace, por ejemplo, en aquellos países donde las audiencias ciudadanas requieren más tiempo? Pues tiene que haber un acuerdo de todos los partidos de que están de acuerdo en ampliar los procesos. Y si no hay tiempo, porque se tiene que legislar ya, entonces se abren canales digitales en donde la gente hace llegar sus opiniones, sus solicitudes y le son transmitidas a la comisión. A ver, preguntan porque sobre si debe de estar legislado, me parece, tiene que estar reglamentado, pero no basta con eso, tiene que adoptarse y tiene que haber un cambio de cultura política por parte de quienes toman decisiones. No basta con que se norme, muchas veces puede estar normado, pero si nosotros no le vemos la utilidad a eso, pues no se va a utilizar en el futuro. Entonces hay que ser, digamos, nada más promotores permanentes de la utilidad de las herramientas de Parlamento abierto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Excelente su respuesta. Tenemos por aquí otra pregunta. Felicitaciones también de parte del licenciado Peregrina. Y él hace una pregunta. ¿Qué elementos deben considerarse para que se facilite la construcción de consenso en los órganos de dirección de las cámaras, donde confluyen las distintas fuerzas políticas y que tienen posicionamientos políticos confrontados sobre temas diversos para atender su resolución y que afecten el avance de la agenda legislativa de los congresos? Claro, es una muy interesante pregunta porque permítanme hacer una reflexión recordando a Fernando Savater que decía que, a ver, los parlamentos son espacios de confrontación, o sea, son espacios de debate, de lucha política, son arenas de disputa. En la sociedad, así existen distintas visiones de la vida, del mundo y de la política, obviamente. Entonces, el Parlamento no podría ser distinto. Lo que tiene el Parlamento es que tiene mecanismos para resolver esas diferencias por la vía institucional, es decir, que no haya derramamiento de sangre para resolver esas disputas que existen de manera colectiva y para resolver esos dilemas colectivos. Entonces, decía Fernando Savater que él nunca ha escuchado que después de que un orador escucha al otro de un partido distinto, suba a la tribuna y diga, me han convencido los argumentos del diputado del otro partido, entonces cambiaré mi voto. No, eso no sucede en los parlamentos. Lo que sucede en los parlamentos es que los partidos políticos, a través de los legisladores, presentan sus posiciones, cada quien trata de presentar los mejores argumentos, de debatir, de justificar sus decisiones, y al final, pues se votará de acuerdo a la decisión mayoritaria, porque para eso hay un resultado de la voluntad popular que se expresa en asientos o en curules que distribuyen el poder y al final eso sucede. En México, particularmente, estamos muy acostumbrados y tenemos una larga tradición de consenso parlamentario y en el que se busca, y es parte, yo creo que es una buena tradición mexicana, pero por ejemplo, cuando yo voy a algunos otros países o comento con otros colegas de otros países y les platico que el 80% o el 90% de las decisiones del Congreso o de alguna cámara se toma por consenso, dicen, ¿pero por qué? ¿Cuál es la razón? Es decir,
¿por qué la minoría no vota en contra? Digo, pues porque lo que buscan a veces los partidos mayoritarios es incorporar en las decisiones algunas de las cosas que pretende la minoría y de esa forma hay menos polarización. Y eso ha sucedido a lo largo del tiempo. En años recientes, los últimos 2 años, digamos, de la actual administración federal, lo que hemos visto es que ha habido una mayor confrontación entre las posiciones políticas y en donde la oposición ejerce su peso como oposición y vota en contra, y en donde la mayoría pues ejerce su mayoría y también vota en ese mismo sentido. Entonces, pero no debiéramos de extrañar de que esto sucede en cualquier otra democracia. Aquí quizá la diferencia que existe y quizá el riesgo que existe es que esta configuración de las mayorías sean mayorías que efectivamente reflejen el resultado de la elección y que no sean mayorías, digamos, artificiales, que sean resultado más de arreglos populares que del resultado propiamente electoral, porque recuerden que el piso mínimo, el piso básico era la característica de un parlamento democrático moderno, era el de la representatividad. Es decir, que sean representativos los parlamentos y que sean representativos de esa diversidad. Entonces, ¿cómo se va a lograr que haya mayores consensos? Pues eso es muy difícil de saberlo, pero en la medida en que los congresos respeten estos planos y haya reglas claras para el procedimiento, yo creo que eso se va a dar de forma natural. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Si le podemos hacer 2 preguntas más, doctor. Con todo gusto, por favor. Muchas gracias. Gabriel Mercado, titular de la Unidad de Gobierno Abierto de Saípe, Sinaloa, hace la siguiente pregunta. ¿Qué países tienen ya legislado y reglamentado los procesos del ejercicio de Parlamento abierto? ¿Cuáles han sido más exitosos y cuál ha sido la clave de su éxito? Bueno, algo refirió en su disertación, pero bueno, esta es la pregunta que hace Gabriel Mercado, doctor Kemp. Bueno, yo cuando me preguntan cómo se pudiera legislar en México y a partir de otras experiencias, yo diría, sí analicemos otras experiencias, pero pensemos nosotros mismos, porque, por ejemplo, cuando platiqué con algunos legisladores alguna vez sobre el sistema de peticiones del Parlamento británico, lo primero que dijeron es, no, pues se van a rellenar con bots y van a tener firmas falsas, etcétera. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenemos en México es que tenemos desconfianza en las instituciones y entre los partidos se tienen desconfianza. Entonces, tendríamos que pensar en mecanismos distintos para crear nuestros propios instrumentos innovadores. Yo no yo no sugeriría para el caso de México, digamos, es decir, traigamos el sistema de peticiones, etcétera. Yo creo que se podría construir aquí un sistema de peticiones ad hoc al caso mexicano, que tenga legitimidad, que tenga mayor vinculación con lo que hacen los congresos y no necesariamente de adopción. Ahora, ¿en dónde está legislado? Pues yo diría que en la mayor parte de los países, aunque no se denomine parlamento abierto. Por ejemplo, en Estados Unidos hay mecanismos de audiencias públicas ya muy estables. En el caso en Argentina hay también mecanismos de apertura institucional. En Colombia hay mecanismos avanzados, los que les platiqué de Brasil. En España, en los congresos locales de España, en las Cortes de León, han avanzado muchísimo en materia de apertura parlamentaria y ya están incluidos en sus reglamentos internos títulos específicos de parlamento abierto y mecanismos. Yo creo que esos pueden ser algunas referencias que pueden serles útiles. Yo tengo colegas que han estado trabajando este tema en las cortes en España, en las cortes locales, y ha tenido mucho éxito en la medida en que han sido adoptados y los partidos han estado abiertos a que se implementen.
Agradezco su respuesta, doctor Kenby. Hay muchas preguntas, pero por el tiempo le vamos a mencionar solo la siguiente y bueno, las otras quedarán ahí en Facebook Live y hay oportunidad de que posteriormente pueda usted darle contestación a esas preguntas. Ángel Leiva, ¿qué mecanismos de presión por parte de la sociedad civil recomienda si los legisladores no justifican sus decisiones y no son abiertos a la sociedad? A ver, en la historia de la participación ciudadana, las conquistas de los ciudadanos no han sido por graciosas concesiones de la autoridad, han sido por presión justamente. Y las luchas políticas se han dado a partir de presión y de exigencia. Hoy en día lo que existen son instrumentos de presión en muy distinto ámbito. Yo diría que las tecnologías lo que nos ha permitido es acercarnos a lo que sucede, pero también la posibilidad de presionar directamente a nuestros representantes. Las redes sociales, las plataformas digitales y también la movilización social no están peleadas entre sí, pueden complementarse perfectamente y a los legisladores lo que hay que hacer es obligarles a rendir cuentas por sus decisiones y en su caso publicitar las decisiones que toman. ¿Para qué? Para que ellos y ellas se vean obligados a justificarlas. Es decir, cualquier decisión que tomen. Así que no hay nada mejor que la publicidad y la transparencia de las decisiones para obligarles a que las justifiquen. Muchas gracias, doctor. Bueno, voy a abusar de su gentileza. Solo le hago esta otra preguntita para no dejarla aquí al aire. Dice, en el caso del control de las personas que pudieran acceder a una plataforma como la del Reino Unido, en México se necesitaría hacer un cruce de información con el INE para realmente saber si es una persona real o cómo pudiera ser el mecanismo de autentificación. Mire, por ejemplo, a mí me gusta mucho tomar, ahora con la pandemia y el aislamiento, a mí me gusta mucho tomar cursos en distintas plataformas. Entonces, tomé un curso de la Universidad de Harvard y tomé otro curso en el Parlamento Británico, justamente. Y entonces, una de las cosas es que te registras, pones todos tus datos, y para que te emitan tu certificado de que sí cursaste el curso que dijiste que ibas a cursar, lo que te piden es una prueba de que tú eres quien dice ser. Y entonces lo que te dicen es, sácale una foto, así, incluso así con la misma plataforma, saca una foto a tu identificación personal. Solo te permiten una credencial el pasaporte el ID nacional, digamos, en este caso en México la credencial de elector. Y con eso acreditas. No se tiene que hacer mayor cruce, es decir, no quiere decir que tengas que estar vigente en el padrón, simplemente que seas quien eres, es decir, que no te hagas pasar por otra persona. Y esos son mecanismos que hoy en día la tecnología nos permite garantizar, es decir, ya no se requiere tanto. ¿Por qué? Pues porque en la plataforma, en los cursos, verifican si eres tú quien dice ser. Entonces, o por ejemplo, cuando te metes a tu aplicación del banco, pues te tiene el reconocimiento del Face Pass, o lo mismo cuando ahora las tablets, los teléfonos celulares, si eres tú, pues simplemente te reconoce facialmente, es decir, ya la tecnología permite tener estos instrumentos y no se requerirían mayores esfuerzos. Ahora, si hay que invertirle, por supuesto, sí, la tecnología es cara y hay que invertir, pero de que existen posibilidades de controlar el acceso a estas plataformas, existen, por supuesto, y no, no se requeriría, en mi opinión, cruzar datos con la autoridad electoral o con otro que incrementaran el costo del ejercicio de nuestros derechos. Muy bien, doctor Kenby, agradezco su amable disposición de contestar estas excelentes respuestas.
Con todo gusto, estoy a sus órdenes y de cualquier forma, si quedaron por ahí algunas preguntas, al final de mi presentación puse mi correo electrónico y mi Twitter y con todo gusto podría profundizar en cualquier otro tema que ustedes estén interesadas o interesados. Gracias. Doctora, le solicitamos de igual forma hacer mención y entrega virtual de reconocimiento a nuestro conferencista y de igual forma unas palabras de clausura para este evento. Muy bien, muchas gracias, Yuri. Espero que me pongan aquí en la pantalla el reconocimiento del doctor. El H Congreso del Estado de Sinaloa, a través del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, otorga el presente reconocimiento al doctor Kempis Puente Martínez por su excelente participación como expositor en la videoconferencia magistral Parlamento Abierto, transmitido el día viernes 5 de enero del 2021 a las 10 horas en las plataformas digitales Zoom y Facebook Live del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. Firman el ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, su servidora, la doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, Culiacán, Rosales, Sinaloa, 15 de enero del 2021. Y de esta manera pues llegamos al final de esta gran plática, disertación de ese tema tan importante como es el Parlamento Abierto, y como ya lo mencionaba el doctor Kenji, pues que es lo que va con la época contemporánea de que los parlamentos tienen que ser más transparentes, la participación de la ciudadanía tan importante, y sobre todo que en estos momentos los congresos, en este caso del Congreso del Estado de Sinaloa, pues trae dentro de su agenda legislativa lograr en este periodo, pues, de que se abran las puertas del Parlamento a la ciudadanía y que haya esa participación tan importante, ¿no? Y como lo decía también el doctor, que sea de una forma desde afuera. Le agradezco infinitamente, doctor, el que haya usted accedido a venir a hablar en este tema tan importante para todos. Agradezco también la presencia del ingeniero José Antonio Ríos Rojo, la maestra Yuli. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, estoy muy agradecido. A nombre del Congreso del Estado de Sinaloa, les agradecemos su asistencia virtual a este evento, esperando que pasen una muy feliz mañana. Hasta luego. Buenos días.